Cambiar de tema y vamos a repasar algunos temas que tienen que ver con la agenda, que está sin duda marcada por el día de mañana, el cumplimiento de los 50 años del golpe militar de marzo de 1976. Hemos recorrido a lo largo de la semana pasada con diferentes actores locales cómo fue la construcción de la memoria local, ¿no? Cómo fue ese proceso que comenzó en 1983 con el regreso a la democracia y cómo la ciudad, a través de su sociedad civil y sus distintos actores sociales, fue construyendo esa memoria con el paso del tiempo. Hoy nos vamos a meter en las cuestiones más duras, si se quieren, de la historia, para analizar otras cosas, y para eso hemos convocado al profesor de Historia, Guillermo Acuña, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Guille, por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? No, gracias a vos, a ustedes por la invitación. Un gusto. Vos sabés que escuchaba en una nota a Nora Brenta, que es una investigadora del CONICET, argentina, especialista en temas económicos, hablar sobre el proceso económico de la dictadura militar, y ella daba un dato en la nota con Radio Provincia que me pareció que era un buen puntapié para esta nota. Ella decía, mira, para fines del 76, recordemos el golpe el 24 de marzo, para fines del 76, prácticamente todas las estructuras de las organizaciones guerrilleras estaban desarmadas. Evidentemente había algo más que desarmar a las organizaciones guerrilleras con la intervención de la dictadura militar. La historia un poco ha confirmado eso con el paso del tiempo, Guillermo. ¿Había algo más vinculada con la instalación de un plan económico para la Argentina? No, sin duda, sin la menor duda. O sea, a ver, vinieron por el país científico, técnico, industrial que se había instaurado desde mínimo mediados de la década del 40 en adelante. Vinieron por las fábricas. A ver, un golpe de Estado que aprovechó una coyuntura muy, pero muy delicada para realmente cambiar la matriz del país industrial que hasta ese entonces, mal que bien, todavía teníamos en la Argentina. Evidentemente vinieron con el proyecto de la flexibilización económica, el tema de la apertura prácticamente indiscriminada de las importaciones con escaso, digamos, arancelamiento, todo ese tipo de cosas, pero lo marca y lo deja claramente a esto que estamos planteando establecido el primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez Dios, claro, cuando dice que vienen a dar vuelta a una página del intervencionismo estatal en la Argentina. Bueno, vienen a desarticular el desarrollo de un país que buscaba independencia económica, que buscaba soberanía, y bueno, vienen a instaurar el país para una minoría social. Creo que eso está claramente a esta altura, 50 años que se cumplen mañana del golpe, creo que está claramente visibilizado, ¿no? Guillermo, Argentina era uno de los países más industrializados de esa época en toda Sudamérica. Bueno, mirá, Brasil tenía un importantísimo desarrollo industrial, también México. Argentina mantenía interesantes índices que, vuelvo a repetir, venían de la experiencia peronista y también, vamos a agregar, de lo que había planteado Frondizi. Después, bueno, podemos discutir muchas cosas, pero había una matriz industrial importante que la dictadura viene a desarticular sin ninguna duda para pasar de un proyecto productivo a un proyecto que tiene que ver con lo que se denomina la especulación financiera, etcétera, etcétera. Recordemos que en la década del 70 los golpes de Estado eran prácticamente algo habitual en toda Sudamérica, claro, en Latinoamérica. O sea, había un proyecto detrás de esto que además estaba a la mano de una potencia de Estados Unidos
con la excusa ahí de, bueno, la doctrina de la seguridad nacional, claro, que el enemigo era interno, etcétera, etcétera, pero está, eso sin duda, creo que hay una matriz de cambio que va a ser negativa para la Argentina y que de alguna manera se arrastra hasta la actualidad, lamentablemente, porque ahí están algunos de los residuos que dejó la dictadura. Claro, pensaba en la deuda, por ejemplo, ¿no? Porque Argentina era casi un país desendeudado antes del inicio de la dictadura militar y hubo durante ese proceso un gran endeudamiento, ¿no? Y la Argentina tenía una deuda externa que en el mejor de los casos, porque viste cómo es esto, según donde se analice aparecen distintos números, pero 9.000 millones de dólares como máximo era lo que debía la Argentina, que con 2 años de exportaciones, dicen los especialistas, esa deuda se pagaba. Bien, cuando se va la dictadura, en el 83, se debía más de 45.000 millones de dólares. Una barbaridad. Ese va a ser un proceso que va a condicionar después a la democracia, lamentablemente. A veces sobre este tema de la deuda externa no se toma conciencia del significado negativo que tuvo para el desarrollo de nuestro país. Claro. Evidentemente una deuda que después siguió lamentablemente acrecentándose, ¿no?, hasta el estallido del 2001, claro, del 2001. Y estos son datos objetivos, datos reales. Acá claro, no hay nada de media historia o de contar una parte. Esta es una realidad que padeció y de alguna manera padece nuestro país. No nos olvidemos en el 81, 82, cuando la deuda privada se estatiza. Bueno, ahí tenemos otro antecedente de lo que fue la dictadura militar, que evidentemente era un proyecto para una minoría, para una élite. Si pudiéramos identificar a ganadores y perdedores a grandes rasgos de ese proceso económico, ¿dónde ubicaríamos a los trabajadores? ¿Dónde ubicaríamos a las empresas relacionadas, ¿no?, sobre todo al capital transnacional? No, sin duda, lamentablemente los trabajadores perdieron, lamentablemente esa situación se comienza a dar, y los ganadores, por ponerlo así ahora en forma muy rápida, podemos plantearlos en principio, aquellos que se beneficiaron con la estatización de lo que debían. O sea, el pueblo argentino claro, le pagó a un grupo importante de empresas, muchas de ellas de capital transnacional, sus deudas. Que esto es lo que muchas veces no se analiza o pasa medio de costado, ¿no? Pasa en el análisis de la dictadura, a veces lo económico queda en un segundo plano. Yo interpreto, y está muy bien, que es por producto de las otras barbaridades que se realizaron en este periodo, que fueron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Claro. Sin duda que eso hay que ponerlo en el primer lugar, porque se atentaba contra la integridad de las personas. Claro. Pero el tema económico no es un tema menor. Y acá hago referencia a un periodista, Alejandro Olmos, hoy desaparecido, periodista, escritor, militante político, que fue uno de los pocos que sistemáticamente denunció la ilegalidad de la deuda externa. Claro. Y que después el juez Ballestero, en su fallo, plantea que la deuda externa, y esto es un juez de la nación, no es el planteo de una mirada, claro, político, de una mirada política. Entre algunos de sus párrafos más importantes va a plantear que la deuda externa puso de rodillas al país. Y esta es una lamentable realidad, e insisto, residuos, entre otros, que quedan de aquel periodo. Un dato, si se quiere, un poco anecdótico. Hasta el golpe a María Estela Martínez de Perón en el 76, el 24 de marzo, un trabajador, una persona de clase media, de ingresos modestos, podía tener su propia vivienda, podía acceder a un terrenito, a tener su propia vivienda y una vida digna. Eso de a poco, a partir del 76, fue mutando,
fue cambiando. Y ahí tenemos que encontrar algunas de las características de un proceso económico que después en democracia, en determinados periodos, de otra manera, con matices, en otros contextos, con diferencias, por ahí con otra instrumentalización técnica, porque el contexto del 76-83 no es el mismo de principios del siglo XXI, pero donde podemos encontrar también algunas matrices económicas que se repiten. Claro. Guillermo, muchas gracias por haber venido a compartir tus conocimientos sobre esta época de la historia. Creemos que nos ayuda a tener también una amplitud de miradas respecto a este proceso donde, como lo decías, los derechos humanos y la cuestión del genocidio tienen una necesaria revisión, pero también están estas otras cuestiones vinculadas con lo económico. Gracias por haber venido. No, pues gracias a ustedes, Guillermo, por la invitación, un gusto, y sin duda agrego esto, que todo lo que tuvo que ver con la violación sistemática a los derechos humanos tiene que ocupar el primer lugar, pero no hay que perder de vista lo que significó este proceso de desindustrialización que se inicia en este periodo. 5 minutos nos separan de la 1 de la tarde.